Buenas noches, docente y compañeros. En esta oportunidad, mi equipo y yo vamos a hablar sobre un tema muy importante, ¿no? Que es el tema de la reforma agraria que se dio en 1969 en el Perú. La gran pregunta es si fue beneficiosa o fue perjudicial, ¿no? El tema de la reforma agraria en el Perú. Pero antes que nada voy a hablar sobre el contexto histórico en el cual se dio la reforma agraria, ¿no? Si hablamos del tema de reforma agraria, en la mayoría de zonas rurales consistía en una red extensa de haciendas, ¿no? Resultado de una extrema concentración de tierras desde la época colonial. ¿A qué se refiere? Hablamos del tema de la época que fue gobernado por los terratenientes o los militares, el cual abarcaban grandes tierras, ¿me entiendes? Y el cual explotaba a los campesinos, ¿no? Pero en qué contexto se dio la reforma agraria? La reforma agraria se dio en el tema de la repartición de tierras y la expropiación de tierras a los grandes terratenientes y militares, ¿no? Posteriormente vamos a hablar sobre el tema de los impactos, ¿no? De la de la reforma agraria. Si hablamos de los impactos, hay algunos que manejan lado positivo como lado negativo. Si hablamos en el lado positivo, hubo una reducción muy significativa en el tema del poder de la oligarquía agraria, ¿no? También hubo una mejora del tema de autoestima e identidad de los campesinos, ya que al ser considerados ciudadanos con derechos, aumentaban el tema de identidad y su autoestima aumentaban también. El tema de expansión de las organizaciones campesinas y la sindicalización rural, ¿no? Y por último, si hablamos un punto positivo, también hablamos de la redistribución parcial de las tierras. Si hablamos en el tema negativo, vemos que las cooperativas agrarias muchas veces carecían de capacitaciones y recursos técnicos, lo que provocó la ineficiencia, ¿no? Y la caída de productividad. Otro punto negativo es el que no se acompañó con una reforma integral. ¿A qué se refiere una reforma integral? El tema de una infraestructura, un crédito y tecnología, ¿no? También hablamos sobre el tema de la falta de propiedad individual, ya que muchos campesinos no eran dueños, ¿no? Directos de las tierras, lo que generó un descontento. Y por último, hablamos del tema de los años 80 y 90. Muchas cooperativas colapsaron y la tierra volvió a fragmentarse o ser vendida a terceros. Si hablamos desde mi punto de vista fue un aspecto muy negativo. ¿Por qué? Porque ya que al expropiarse las tierras a los grandes terratenientes o militares, según la Constitución del 79, ¿qué decía la Constitución? Que ninguna persona puede ser expropiado o le pueden quitar tierras sin un tema de recompensa, ¿no? Por eso apareció los bonos en la reforma agraria, ya que los bonos son valores de una deuda emitida por el gobierno de Juan Velasco Alvarado como parte de indemnizar, ¿no? A los grandes hacendados expropiados en el transcurso de la reforma agraria peruana. O sea, ¿qué significa? Que a esos grandes hacendados le dan un tema de dinero, una indemnización por haberle expropiado su propia tierra, ¿no? El cual abarcaba, era un rango de 1.000 a 8.000 millones de dólares, ¿no? Que alcanzaba un 4% del PBI, que es el Producto Bruto Interno. Posteriormente vamos a pasar a mi compañero a dar su punto de vista. Ah, bueno, yo voy a dar mi punto de vista al aspecto positivo, ¿no? Que se dio en la reforma agraria. Voy a dar cuatro puntos importantes que fueron en el aspecto positivo. Como primer punto, daría que se eliminó, ¿no? El latifundismo como sistema dominante, ya que se acabaron con el control de la tierra por, por unas pocas familias, ya que los grandes hacendados perdieron su poder y por eso permitió mayor igualdad a los campesinos o a los del campo, ¿no? Como segundo punto daría la mejora de condición de vida de parte de los campesinos. Muchos campesinos recibieron tierras y dejaron de ser explotados, ¿no? Esto mejoró su calidad de vida y les dio más estabilidad. Como tercer punto, se dio visibilidad y protagonismo a los pueblos indígenas y campesinos. La reforma agraria
les reconoció, ¿no? Por primera vez a los pueblos indígenas como parte activa del país y se valoró su cultura y llegaron a tener voz y voto los del campo. Como cuarto punto y último, se distribuyó gran parte de las tierras cultivables del país, ya que millones de hectáreas fueron entregadas a familias campesinas. Esto redujo la desigualdad en la propiedad de las tierras. Ahora voy a dar pase a mi compañero para que saque las conclusiones. La conclusión de la reforma agraria de 1960 sería impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Buscó eliminar el latifundismo y otorgar justicia social a los campesinos e indígenas, reconociendo sus derechos y fomentando su organización socialmente. Significó un avance, inclusión y autoestima. Sin embargo, en el plano económico, la falta de capacitación y recursos para las cooperativas provocó una caída en la productividad y el fracaso de muchas de ellas. Los campesinos, mediante bonos, generaron una deuda estatal distorsionada por la hiperinflación, aunque el latifundismo clásico desapareció. Surgieron nuevas concentraciones de la tierra del agroindustria. En el conjunto de la reforma dejó un legado mixto. Fue un acto de justicia social con una ejecución limitada, que impulsó una transformación agrícola sostenible. Eso sería todo con la presentación. Muchas gracias, docente. Bueno, docente, esto sería esta exposición. Pues nada, muchas gracias.